Chicas, buenas noches. Buenas noches. Miss, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Miss, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Esperamos unos minutos, empezamos. Tengo 13 alumnas. A ver, esperamos unos minutitos y empezamos. Empezamos. Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas noches. Dos minutos y empezamos. Un minuto. Ahora sí, empezamos. Buenas noches con todas las alumnas presentes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda tutoría, a nuestra segunda sesión de clase relacionada a nuestro curso de ética, ¿verdad? A nuestro curso relacionado a la manera de cómo es que nosotras reflexionamos acerca de nuestro quehacer práctico, a la manera de cómo a través de diferentes textos que leemos, damos una interpretación personal, damos una interpretación personal acerca de lo que nos dice el autor del texto. ¿Verdad? Entonces, desde ahí parte mi directriz cuando hablo del curso de ética y filosofía. Será importante tener en cuenta los niveles de la comprensión lectora. ¿De qué trata el texto?
¿En qué época y espacio sucedieron los hechos? ¿Quiénes son los personajes principales? Estoy hablando del nivel literal. Cuando estoy hablando del nivel inferencial, los sucesos. Voy a narrar los sucesos, los hechos de el texto que estoy leyendo. ¿Será cierto lo que dice el autor? ¿Por qué en aquella época sucedía esto? Me estoy relacionando al nivel criterial. Qué importante es tener en cuenta este pensamiento crítico, la capacidad que cada una de nosotros tiene para analizar, ¿verdad? Hacer un análisis crítico, reflexivo acerca de diferentes textos que estamos leyendo o también acerca de una problemática existente que está en mi contexto. Como siempre, nuestra planificación no puede faltar. ¿Qué es lo que tengo que hacer el día de mañana? ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Qué textos voy a leer? Tengo que sacarle provecho a estos insumos tecnológicos que tengo. Empezamos. Como siempre también, ¿no? Recoger saberes es importante porque me permite darme cuenta hasta dónde es que se relacionan con este pensamiento crítico o ya tienen una idea general de lo que se va a abordar. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento, que cuando hablo yo de pensamiento, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al aspecto intelectual, a la manera de cómo es que yo voy a procesar toda la información aquí en mi memoria. Voy a asimilar, voy a procesar, voy a comprender la información y luego voy a acomodar toda esta información que está almacenada en mi memoria para poder, en un lenguaje claro y sencillito, poder expresarlo ante un grupo determinado de personas. Miren qué importante, ahí está el pensamiento. Pero acá dice pensamiento crítico. Dice, es el conjunto de habilidades intelectuales. Ahí está lo que les mencionaba, ¿verdad? Voy a procesar la información, voy a retener la información. Habilidades cognitivas, atención, concentración, memoria, retención, percepción, hacer uso de mis sentidos. Y aquí nos dice, ¿no? Conjunto de habilidades intelectuales, actitudes y disposiciones que tiene cada una de ustedes en poder seguir ampliando sus conocimientos. Sí, ¿verdad? A través de diferentes textos yo voy, bueno, a leer y voy a ir ampliando mis conocimientos. A eso se refiere cuando dice, ¿no? Conjunto de habilidades intelectuales, actitudes y disposiciones de cada una de nosotros. Lleva al dominio del contenido
Y al aprendizaje profundo, claro. Tiene que haber iniciativa propia. A mí nadie me dice que tengo que leer, pero sin embargo, hoy día voy a leer la teoría del aprendizaje de Piaget en cuanto al aprendizaje cognitivo. ¡Wow! Piaget me dice de que para que este aprendizaje cognitivo se dé tal como se debe, debo de tener en cuenta 3 puntos principales. Recepción de la información, asimilación de la información y acomodación de la información. Y ahí estoy anonadada con el texto de Piaget. Y ahí dice, no, lleva al dominio del contenido y al aprendizaje profundo. Sí, voy a leer a Vygotsky. Vygotsky dice, wow, Vygotsky dice de que yo tengo que dominar contenidos amplios referentes a las asignaturas que enseño. El docente es el que tiene que dominar su curso, nos dice Vygotsky. Y para dominar mi curso, pues tengo que retroalimentarme, tengo que seguir leyendo, tengo que tener un conocimiento profundo. Si no van a decir, la misala no sabe. Mejor es evitar que nos señalen. Yo prefiero mejor prepararme, leer un poquito más y así voy ampliando mis conocimientos. Desarrolla la apreciación por la razón y la evidencia. Anima a los estudiantes a descubrir y a procesar la información con disciplina. ¿Cómo voy a procesar la información cuando ni siquiera tengo hábitos hacia la lectura? ¿Cómo voy a procesar la información cuando mi mente, ay, de veras que esta clase termina a las 9:30 y yo a las 9 me he inscrito a un diplomado? Y ahora, o sea, estoy pensando en el diplomado, estoy pensando en que entonces no pues, así, ni siquiera con el diplomado y ni siquiera con mis estudios de carrera, porque no estoy concentrándome, así no voy a procesar la información. Otra, tengo familiares, hermanos más pequeñitos, y todo el día hay bulla en mi casa. Pues yo espero que todos duerman 10 de la noche y empiezo a repasar, a leer textos. Hago mis resúmenes, al día siguiente 2 hojitas más, y así, chicas, vamos ampliando nuestras habilidades cognitivas, nuestros conocimientos. Bien clarito, bien práctico y sencillo nuestro concepto de lo que es el pensamiento crítico. Habilidades intelectuales, actitudes y disposiciones para seguir aprendiendo acerca de diferentes contenidos, y esto nos va a llevar a aprendizajes más profundos. ¿Estamos? Sigamos. Otro concepto de lo que es el pensamiento crítico es un proceso mental. Aquí está: pensamiento, mente, memoria. Es un proceso mental que implica analizar de manera objetiva y reflexiva la información con el fin de evaluar su validez, coherencia, relevancia y confiabilidad. ¿Cómo voy a evaluar el texto si no he estado concentrada? Vuelvo a repetir, con la lectura. Pero estoy contenta porque este texto que he leído sí tiene relevancia. Y nadie me puede engañar. ¿Por qué?
porque aquí tengo almacenada la información. Estamos, entonces, vuelvo a repetir, es un proceso mental que implica analizar de manera objetiva y subjetiva la información con el fin de evaluar su validez, coherencia, relevancia y confiabilidad. ¿Cómo voy, verdad? ¿Cómo voy a evaluar todo ello si no he leído? Hasta ahí, ¿alguna aportación? Chicas, ¿ninguna? Entonces Está vuelvo a claro, repetir. profesora. Ok, gracias, Rocío. Vuelvo a repetir. No hay que complicarnos la vida. Un texto pequeñito, de 4 hojitas. Y estoy entretenida. Ya, ¿verdad? Hay coherencia, buena redacción, el autor se deja entender, es un texto confiable, es un texto que tiene relevancia. Ujú. Ah, sí, la otra compañerita me diga que no, porque yo lo he leído y puedo fundamentar contenidos relacionados a ese texto que he leído. ¿Estamos? Sigamos. Fomenta la habilidad, fomenta la habilidad de analizar situaciones desde diferentes perspectivas. ¿Verdad? Fomenta la habilidad, claro, de analizar. Yo interpreto, ¿no? Realizo interpretaciones personales, realizo parafraseos, fundamento con mis propias palabritas acerca, vuelvo a mencionar acerca del texto que he leído. Es una herramienta fundamental para el razonamiento lógico, resolución de problemas y el desarrollo de un pensamiento claro y analítico. Estoy razonando, busco soluciones. Si Emilia Ferreiros me habla de los niveles de la escritura y me dice que el primer nivel es el nivel silábico, ¿en qué? En que yo tengo que presentarle al niño, le tengo que presentar, ¿verdad? A ver por acá, ¿verdad? Estoy leyendo el texto de Emilia Ferreiros. Y Emilia Ferreiros me dice que el primer nivel es el presilábico y las imágenes tienen que ir acompañadas con su respectiva palabra. Entonces, ya tengo niños de 3 añitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de agosto a noviembre yo trabajo todo lo que es este primer nivel presilábico. Todas las imágenes acompañadas con su nombre. Otro, con el niño de 4 años, presento esto, les doy las tarjetas, las letritas móviles y ellos buscan la A, la R, la B, forman la palabra árbol y luego en una hojita escriben a su manera. Estoy con el segundo nivel, con el tercero. Entonces, sí, el texto de Emilia Ferreiro sí es confiable porque lo he puesto en práctica y me ha dado resultados. Tiene buena coherencia sus contenidos y me ha ayudado a buscar soluciones al problema. ¿Me dejo entender? Sigamos.
Sigamos. Modelo del pensamiento crítico. De manera triangular, 3 puntitos principales para el pensamiento crítico. Dice la creatividad. Uno de ellos es la creatividad. ¿Qué me da a entender del pensamiento crítico? Que también, pues, ¿no? En el momento que estoy leyendo un texto, puedo utilizar mis organizadores gráficos. Puedo utilizar un mapa conceptual que me va a ayudar a poner, qué sé yo, ¿no? El título, el concepto del título y los conectores tal como sea medite según lo que yo quiero plasmar en el organizador visual a través de lo que es el mapa conceptual. Un mapa mental, o sea, yo me valgo también de, tengo creatividad para poder realizar mis resúmenes a través de los diversos organizadores gráficos. Mapa conceptual, mapa mental, el diagrama de Ichikawa, o espina de pescado, un cuadro sinóptico, la V heurística, qué sé yo. Luego, ¿verdad? Frente al problema que se me presenta, voy a tomar decisiones. Yo soy la única que sé qué problemas se presentan y voy a tomar decisiones. Otro ejemplo en el nivel inicial. Otro ejemplo en el nivel inicial. Estoy narrando un cuento. Estoy narrando un cuento. Y ustedes saben que nosotros somos teatreras. La, 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 y ya los niños están. Y empiezo con la primera secuencia. De frente. Había una vez, érase una vez, cuando de pronto el amigo aire empezó con fuerza. Ya, estoy dando solución. Porque lo que yo quiero es que los niños vayan. No sé qué pasó. ¿Están normal viendo la diapositiva, chicas? Sí, Sí, visita. profesora, sí se ve. Profesora. Ok, entonces vuelvo a repetir, miren, Sí, visita. a través de la narración del cuento, pues soy creativa al expresarme, ¿verdad? Y busco soluciones al problema y a la vez tomo, pues, ¿no? Tomo mis decisiones. Si no, una profesora tosca, había una vez y esto, no, o si no, también otra estrategia, miren, empiezo, érase una vez, había en un país lejano, qué sé yo, ¿no? Continúa y sigue Marina, continúa, sigue Diana, Aide, Rocío, y así sucesivamente. También los hago participar, ¿no? De la narración del cuento. Cuidamos. ¿Cuáles son las funciones o cuál es su función de este pensamiento crítico? Su principal función no es generar ideas, sino revisarlas, evaluarlas, repasar qué es lo que se entiende, se procesa y se comunica mediante los otros tipos de pensamiento, verbal, matemático, lógico. Por lo tanto, el pensador, por lo tanto, la persona crítica es aquel que es capaz de pensar por sí mismo. Les mencionaba, ¿estoy de acuerdo? No, sí tiene relevancia, es confiable. El texto de Emilia Ferreiros cuando habla sobre los niveles de la escritura. Entonces, ahí dice, el pensador es aquel que es capaz. Yo soy capaz de pensar por sí mismo. Yo estoy fundamentando
el texto de los niveles de la escritura. Así, sencillito, clarito. ¿Estamos? Sigamos. Actitudes para desarrollar el pensamiento crítico. Actitudes para desarrollar el pensamiento crítico. Mente abierta, mente positiva, perseverante, optimista. Yo sí puedo. Lo único nomás es que tengo que estar, mi mente tiene que estar lúcida para poder concentrarme. ¿Qué quiere decir que no tengo que estar pensando que esto, que no? No, está prohibido. Mi mente lúcida y yo me concentro en lo que estoy realizando. Mente abierta. Actitud positiva. Innovación al cambio. Infórmate. Tengo que estar actualizada, ¿verdad? Tengo que estar actualizada. Porque si no, imagínense qué pasaría. Imagínense qué pasaría. Ya tengo 30 años trabajando para el magisterio. Y siempre reniego de lo que me pagan. No me capacito. Ah, no, dice las capacitaciones siempre lo mismo. O sea, pongo peros. Y por poner peros, mis alumnos son los que más se están perjudicando. Yo tengo que capacitarme, actualizarme, estar informada de estos cambios, de estos avances de la ciencia y la tecnología que están avanzando aceleradamente y yo, pedagoga, docente, no puedo estar, pues, ¿no?, desinformada. Tengo que estar también, ¿no?, al día con las corrientes psicopedagógicas. ¿Qué me dice la teoría de Ausberg, Vygotsky, Brunner, Piaget, Froebel? El niño aprende a través del juego. Erickson, características o desarrollo socioafectivo del niño. María Montessori. Miren todo lo que yo debo de estar o tengo que estar informada. Interpreta la información acumulada. Tengo aquí bastante información, ¿verdad? Pero ya hay alguna información que ya tengo que actualizarla, pues. Pero sí me sirve, porque para mí son mis cimientos, son mis raíces, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, tengo que volver con estas corrientes psicopedagógicas de algunos psicopedagogos de estos últimos años. Expresa y comparte con otros su punto de vista, respetando la opinión de los demás. Ah, como yo soy profesora, mi palabra es la ley. No, porque una de mis chicas también ha podido leer el mismo texto y yo tengo que respetar, ¿verdad? Yo tengo que respetar su opinión o sus opiniones. Yo tengo que practicar la autonomía. Es como cuando estamos con los niños. Ya tú ya has hablado, ya has participado. Tu compañero no ha participado. Ayer tampoco participó. Así que hay que darle también porque él necesita ser escuchado. ¿Qué les parece? Ok, entonces, a ver, ven por acá. Y porque también, pues, le estoy dando confianza, seguridad, para que poquito a poquito vaya desprendiendo ese miedo, ese temor que él tiene. Estamos, compara la información en diferentes fuentes y momentos, ¿sí? El día de hoy la Miss Ana ha hablado sobre el pensamiento crítico. A las 11 de la noche o mañana que tengo tiempo, entro a Google, pensamiento crítico,
tiene razón. La misa me explicó esto y ahora estoy corroborando. Estoy contrastando información. O sea, no me quedo con lo que, mirá, también tengo iniciativa propia de seguir profundizando un poco más diversos contenidos. Genera una postura personal con relación a tus conclusiones. ¿A qué conclusiones llego después de haber leído el texto? Los niveles de escritura son importantes porque se respetan su grado de maduración, sus características propias que los niños tienen para aprender. Estoy de acuerdo con Lowenfield cuando habla en su texto que los niños a través del dibujo se expresan mucho, expresan emociones, sentimientos. Estoy de acuerdo con Lowenfield cuando habla sobre el significado de los colores. Entonces, ahora me voy a dar cuenta un poquito más con fuerza cuando mis niños cojan el color negro, el rojo o la hojita, la pinten de diversos colores. Me voy a poner en práctica. La teoría voy a volcarla y la pongo en práctica. Luego, por acá continuamos. Seguimos, dice, pensamiento crítico, humildad intelectual. No es que, yo soy la sábelo todo. Espérate un momento. Te felicito porque ocupas el primer puesto de todas tus compañeras, rendimiento académico, porque tienes habilidad para poder concentrarte en la lectura. Pero eso no implica que al resto lo vas a poner a un ladito. Tienes que ser humilde. Cuanto más sabia eres, más humilde tienes que ser con el prójimo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos bastante información almacenada en nuestra memoria. Tenemos los grados que nos piden ahora para trabajar en el nivel superior, que quiere decir que producción intelectual la tenemos, pero de repente estoy trabajando en una zona urbana marginal y mis padres de familia, su nivel educativo es bajo, porque según mi diagnóstico, con las justas han hecho segundo año de secundario. Mis padres de familia les falta mejorar su oralidad, no se expresan bien, pero basta en que la mami venga, esto, entonces yo ya le escuché, señorito, usted me está dando a entender esto, sí, profesora, gracias, profesora, por entenderme. Miren, nos enseña esa persona. Y yo también, pues, soy humilde porque he recepcionado la información y con un lenguaje sencillito expreso para que la persona pueda entender. Libertad de pensamiento. Cada quien tiene su manera de pensar, conjeturar, analizar, comprender diferentes textos. Entereza antes de consecuencias. ¿Qué quiere decir la palabra entereza? ¿Qué quiere decir? Que antes de saber cuáles son las consecuencias, ya también sabes tú cuáles son las causas que originan todo ello. De repente todavía me falta mejorar el hábito hacia la lectura. ¿Cuál es la causa? En que
falta de predisposición de tiempo para poder leer textos. La consecuencia es que voy a tener problemas al expresarme oralmente. Voy a tener problemas en recepcionar, asimilar la información. Empatía intelectual, también tengo que ser empática, le tengo que enseñar a mi compañerita. Un ejercicio matemático, yo no entendí, profesor, me he confundido. Yo te enseño. Sí, sí, yo te enseño. Si no, tú me puedes enseñar. Sí, claro, yo te puedo enseñar, te puedo reforzar. Ay, gracias. ¿A qué hora? Mañana, como estamos acá, en el rato libre, yo te enseño este ejercicio. La empatía se pone en el lugar de su compañera. Integridad intelectual. ¿Qué quiere decir? Entre ambos aprendemos, ¿verdad? Dentro y fuera del grupo. Perseverancia. Yo sí puedo. Tengo que ser positiva. Mi compañera ya me reforzó en cuanto a la matemática. Ahora, poniendo en práctica otros ejercicios, voy a ir aprendiendo. Soy perseverante, optimista. Confiar en la razón. ¿Qué quiere decir? Que yo misma me estoy evaluando hasta dónde es que estoy aprendiendo. Miren, qué importante el pensamiento. Qué importante el pensamiento crítico. Imparcialidad. ¿Qué quiere decir? Todos aprendemos y tengo que respetar, ¿verdad? Tengo que respetar sus estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros niños para que ellos puedan seguir aprendiendo. No es que ellos no siempre cuando se les explica, no atienden, no escuchan, no razonan. No, evitar mejor esos comentarios y retroalimentar a aquellos niños que también necesitan seguir aprendiendo. Motivación y disposición. Bien, ¿verdad? Motivación y disposición. Disposición para el aprendizaje. No me tengo que encasillar en decir no puedo. O ya estoy en el tercer ciclo y mejor voy a dejar de estudiar. Porque ya me di cuenta que no puedo, el estudio es muy fuerte. No, pues, si la semana pasada hemos hablado de nuestro proyecto de vida que personalmente cada uno tiene, ya nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas, ¿verdad? Nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, pero mente positiva, yo sí puedo. Las piedritas las voy a encontrar en el camino, pero no me voy a dejar vencer. Continúo. Mente abierta que acabamos de decir. No estar con cosas que no se ameritan. No puedo, o mejor hay que renunciar, o qué te parece mejor si nos retiramos. No, 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 no. Hay que sacarle provecho. Sí, de repente hay algunos cursos que son muy fuertes, como hay otros cursos que son un poquito más suaves. Habrá que hablar con el docente y decirle, pues no, trate de explicar de repente un poquito, ¿no? Un poquito más acorde con nuestros aprendizajes de nosotros. De repente que no emplee términos que nosotros de repente no vamos a comprender. Diferentes formas de poder conversar con el docente.
Hasta ahí, ¿alguna aportación, sugerencia que deseen hacer? Entonces vuelvo a repetir, hasta el más sabio se equivoca, porque yo no me puedo equivocar. Siempre me dicen, tú eres autodidáctica. ¿Y por qué? Porque tú creas tus propias estrategias para aprender y hacer que el resto aprenda. Es que esa es la vocación del docente, pues. Si no sé, yo busco información, porque si no, después los alumnos se dan cuenta que estamos improvisando y eso no nos conviene. Es como cuando el niño de 5 años, Miss, pero eso ya lo hicimos, ya lo sabemos, ya. Les he traído algo nuevo, todos atentos. Hoy día vamos a trabajar. Ujú. Una técnica. El kirigami. ¿Kirigami? Sí, vamos a trabajar. ¿En qué consiste? Y empiezo con los pasitos. El arte de la manito con el papel. Ahí está. Y vayan a ver cómo los niños están entretenidos haciendo su kirigami, makigami. Ahí están, chiquitos. Y después tipo acordeón. Ahí están. Anonadados con la técnica del kirigami. Recorten. A mano recorten. Con tijera el papel, según lo que nosotros vamos a enseñar. Decía una colega, ahora ya no se ve tanto egoísmo en cuanto a lo que es producción intelectual, porque entramos a los tutoriales y ahí está muchas veces la grabación del simposio, del congreso que ha habido, ¿verdad? O también yo pongo en Google, qué sé yo, el nombre del texto, qué sé yo, del autor, y también ya no necesito de ir a la biblioteca, y así poco a poco voy mejorando el aspecto cognitivo. Sí, podemos nosotros mejorar el aspecto cognitivo, siempre y cuando pues haya predisposición de tiempo, ¿no? Para poder hacerlo todo ello. Entiendo que tengo que respetar los estilos de aprendizaje. Mis alumnas lentas en su aprendizaje, pero ahí están y si logran seguir aprendiendo. Como hay otras alumnitas que basta con la explicación del docente, captan las ideas principales. Y muchas veces para las evaluaciones también ya no necesitan estudiar porque ya tienen aquí almacenada la información en su memoria. Hasta ahí alguna aportación, sugerencia que deseen hacer. ¿Qué les parece? Y en la práctica se estará dando este pensamiento crítico. ¿A qué se debe o cuáles son los factores que inciden para que este pensamiento crítico no se pueda dar a su cabalidad? Profesora, buenas noches. Y nuevamente Rocío. Profesora, mire, nosotros hacemos todo lo que usted todos los docentes nos indican, aprendemos con entusiasmo, tratamos de tener mente abierta, nos preparamos para motivar a nuestros niños. Personalmente yo lo hago, ¿no? Pienso cómo voy a trabajar luego. Ya me estoy haciendo más o menos, me estoy proyectando cómo me gustaría ser como docente, pero
Ya le había comentado que yo trabajo en un colegio de educación inicial igual, pero del Estado, soy auxiliar. Pero ¿qué pasa en el colegio, profesora? De verdad no sabemos cómo, o no sé si mis compañeras que trabajan igual les pasará. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con profesoras que son algunas, eh, se podría decir ya, como le dicen, de la vieja escuela, y la otra mitad es profesoras que han salido, bueno, hace, qué sé yo, 6, 7 años, 8 años. Entonces, la manera que ellas tienen de trabajar, como le digo, se limitan demasiado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las profesoras que ya son las mayores, las profesoras mayores, les dicen de que no, o sea, que no tienen que trabajar de esa manera. O sea, nadie puede hacer competencia en el colegio, se podría decir. Entonces, cuando las profesoras más jóvenes quieren aportar algo, tienen que limitarse, les dicen no, porque, por ejemplo, para una actuación, algo hace poco, ¿no? Que es, por ejemplo, yo soy de Tacna y acá estamos en todo lo que son las fiestas de Tacna. Es más, hoy día es día de Tacna, la reincorporación de Tacna al Perú. Entonces, la semana anterior ha sido puras actividades. Hemos hecho la procesión de la bandera, la polca Tacna, todo lo que ha sido en actividades. Y la presentación de stands de las provincias de Tacna. Pero ¿qué pasa? Que cuando las docentes quieren, por ejemplo, poner, algunas dicen, no, yo voy a hacer, vamos a poner un stand y vamos a poner un mural que sea, por ejemplo, de las provincias. Y otra profesora dice, ¿qué tal si lo hacemos mejor todas la gigantografía y ya nos evitamos hacer porque fue la actividad? Entonces, no, nos hemos quedado todos como en mural y mural. Bueno, yo le voy a poner cartelitos a los productos que produce mi provincia. Y la otra profesora, ¿pero por qué le vas a poner cartelitos? No, es que no puedes ponerle. Vamos a hacer una danza característica, la danza de, por ejemplo, de una provincia de Tacna Escandinavia. Voy a hacer esta, y yo también quiero bailar con los niños, voy a salir adelante. Y las otras profesoras, no, pero ¿por qué? No hemos dicho que las docentes bailen. O sea, hay mucha limitación. Entonces, ellas incluso en reunión, yo escucho que dicen, la teoría es una cosa, la práctica es otra. Entonces, incluso hay una palabra que me dicen, ¿cómo me dicen? Bueno, no recuerdo exactamente lo que dicen las docentes, pero dan a entender de que a nosotros nos enseñan una cosa, ellas aprenden algo, pero cuando llegan a ya trabajar pasa esto, ¿no? Que las mismas docentes se ponen limitaciones porque no quieren crear una competencia. Y las docentes que tienen muchas expectativas, mucho entusiasmo y querer poner todo tipo de ¿cómo le digo?, de creatividad a su presentación, no lo pueden hacer y lo dicen. Ha habido reuniones que nosotros hemos asistido también porque generalmente es con las reuniones solamente de los docentes y a veces nos invitan a las auxiliares y empiezan a conversar. Y dicen, yo no puedo proyectarme más porque ya, bueno, yo comprendo que ustedes dicen de que no, que eso no es una competencia y que los papás que van a decir que ese salón sobresalió más, que le dimos eso, pero es que me limitan y no puedo trabajar. Y eso pues me da que pensar, ¿no? O sea, es cierto, nosotros preparamos, pero no sabemos cómo, a dónde vamos a ir a trabajar, qué tipo de docentes habrá. Y como usted dice, justo entraba eso también de lo que usted dice, hay que capacitarse. Entonces me dan a entender que las docentes que ya han salido pues hace años no se están capacitando porque siguen en el régimen, lo que les han enseñado en otra época, ¿no? Y no se actualizan. Entonces quieren llevar las cosas así de esa manera y eso es lo que como que se contradice un Poquito poco, profesora, y ese es, sí, o sea, ese es, yo también, yo, como le digo, trato de prepararme, de aportar lo mejor aquí estudiando, en mis trabajos, todo, pero cuando las escucho hablar así, digo, ya, ¿y cómo me tocarán las docentes de ahora? Porque generalmente, pues, hay docentes de toda edad en los colegios. Entonces, yo escucho hablar ahorita el pensamiento crítico que le escucho en su clase, que es muy motivadora, pero no sé cómo qué nos va a llegar a tocar a nosotras. Eso es lo que quería aportar, profesora. Sí, siempre, gracias, Rocío. Siempre el ser humano nos cuestionamos, nosotros nos cuestionamos, ¿verdad? Y eso se da hasta ahora porque hay un grupo de coleguitas que siguen con lo tradicional, con lo mismo. No hay cambio en ellas. Muchas veces limitan el trabajo de otros colegas, entre comillas, diciendo, no, pero eso ya no es así, tienes que hacerlo así. Entonces, limitan demasiado, como también se dan los casos en que
en el aula soy la que tengo que decidir. Mi coleguita está muy bien, somos 4 profesoras de 4 añitos, pero cada una, cada una emplea diferentes estrategias para poder trabajar con los niños. Y ya no es novedad, porque desde hace 5 años atrás, ¿verdad? Hay capacitaciones, actualizaciones, diplomados, especializaciones gratis por el Ministerio de Educación. ¿Y en qué consiste? En que la teoría te la damos, pero a la vez también tú tienes que poner en práctica lo que te estamos dando, porque vamos a ir por momentos, por días establecidos para ver cómo es que tú estás aplicando estrategias para mejorar el aprendizaje en los niños. Y también hay que ver si realmente esa institución educativa, los docentes son de especialidad, porque sabemos que en algunos colegios particulares todavía hay algunas colegas de educación primaria que siguen atendiendo a niños de inicial. Y eso también el Ministerio de Educación, desde hace 5 o 7 años, también está bajando a supervisar centros educativos particulares. ¿Y qué es lo que está diciendo bien clarito el Ministerio? Si tiene los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, tus profesoras de inicial tienen que ser tituladas. Con esto que te está diciendo, que tienen que ser tituladas en el nivel inicial, primaria y secundaria, como se dice, zapaterito, en su respectivo lugar, con la finalidad en que se trabaje, ¿no? Diversos, ¿no? Contenidos, teniendo en cuenta nuestro programa curricular y teniendo en cuenta diversas, vuelvo a repetir, diversas estrategias didácticas según las áreas curriculares. Antes, A, E, I, O, U, mame, mi, momu, ya no, eso ya cambió, ¿verdad? Empezamos desde cero teniendo en cuenta las corrientes psicopedagógicas, tal como lo mencionaba en esta imagen, ¿no? Que he dibujado. No sé si algunas colegas lo ponen en práctica. Por eso es de que a veces los niños no saben escribir, no saben comprender textos, porque no estamos trabajando tal como se debe. Sigamos por acá. ¿Cómo trabajar el pensamiento crítico en el aula? Miren con nuestros niños, cómo trabajarlo, cómo abordar todo ello. Dice que no, es un proceso gradual, ¿no? Y quiere decir que de la noche a la mañana nuestros niños no van a aprender fácilmente. Despacio, ellos van a ir aprendiendo. ¿Sí o sí? Lo que les mencionaba, pues, ¿no? En el momento de la narración de un cuento, voy a narrar un cuento y ahí voy a ser creativa. Diferentes formas de narrar, de hacer participar a los niños. Ahí fomento, ¿verdad? La creatividad, estoy fomentando habilidades intelectuales porque los niños van a estar atentos y van a ir pensando, ¿no? ¿Qué es lo que continúa del cuento? Es un proceso gradual, es cierto, que deben adaptarse a la edad y nivel del desarrollo de los niños. Si es un cuento, una narración de un cuento para 3 añitos, 3 imágenes, cortito, bien cortito, para que no se aburran. Si es para niños de 5 añitos, 5 o 6 secuencias máximo del cuento. Y ellos son más teatreros, porque nosotros somos teatreras. Nosotros somos modelo para ellos.
Animar a los niños a hacer preguntas y a expresar sus ideas. ¿Y qué le pasó al gato con botas? ¿Qué le pasó al soldadito de plomo? ¿Qué le pasó a Rapunzel? A ver, ¿quién desea participar? Y el niño empieza a participar. Luego también, a ver, ¿qué desean preguntar? ¿Hay algo que no comprendieron? A ver, ustedes ahora me van a hacer las preguntas a mí. O sea, primero, ellos. Yo los animo para que ellos se expresen. También ahí estoy mejorando su lenguaje oral. Y ahora, ¿ustedes qué me van a preguntar a mí? Y yo también respondo a sus inquietudes. Fomentar la resolución de problemas. También. ¿De qué manera? ¿Cómo voy a fomentar la resolución de problemas? De repente tienes 5 naranjas y tu compañera te está regalando 6. ¿Cuántas naranjas en total tienes? 11. Regálame 3. ¿Cuántas naranjas te quedan? Ahí está. Bien. Que el mismo niño solucione sus problemas que se le presentan. No es que nosotros le vamos a dar todo, no. Vygotsky bien claro dice, para Vygotsky, el niño aprende de manera grupal. Y él te va a llamar. No sé cómo hacerlo. ¿Qué te parece si lo hacemos de esta manera? Hay que intentarlo. A ver, inténtalo. Ya me salió. No le hagas. Y ella también dice, dale libertad. Que él solo lo realice. Y tú, Piaget, Albert, monitorea, acompáñalo. Pero no le hagas, porque si no, después se va a acostumbrar a que tú le hagas todo el trabajo. ¿En qué momento va a pensar? ¿En qué momento va a solucionar sus problemas que se le presentan cuando el escudo eres tú? Porque tú lo has acostumbrado. Entonces, eso no es conveniente. Él tiene que solucionar sus problemas que se le presentan. Animar a los niños a generar múltiples respuestas o soluciones posibles al problema, ¿verdad? O soluciones posibles al problema. También lo acabamos de mencionar. A ver qué preguntas me van a hacer. No es que ya les pregunté, yo soy muy buena, como soy profesora, yo les voy a preguntar. Y si el niño me quiere preguntar, no, ya se terminó. No, espérate. Ellos te quieren preguntar y tú tienes que cubrir sus expectativas. Porque hay un curioso. Entonces tú no sabes, ¿no, Miss? Siempre hay un curioso en el aula. Entonces evitemos, pues, hay que dar pues, esa libertad para que ellos también puedan promover la reflexión y la observación. ¿De qué manera voy a promover la reflexión en los niños? A través de un cuento o también a través de algún experimento. Ahora ya se viene el mes de septiembre, el mes de los experimentos, el mes de conocer los diferentes tipos de hojas que nos ofrece la naturaleza.
¿verdad? Y ahí está la reflexión. ¿Cómo voy a hacer reflexionar acerca del medio ambiente a mis niños? A través de explicaciones, a través de la importancia que tiene, ¿no?, el medio ambiente para el ser humano. Fomentar el razonamiento lógico que mencionaba. Diferentes maneras de fomentar el pensamiento lógico matemático. Ahí están las cajitas de fósforo grandes. En medio se pone, qué sé yo, ¿no?, un cartoncito. Esta es la cajita. Imagínense que esta es la cajita, ¿verdad? Pongo aquí un pedacito de cartón, tipo puentecito, y el niño jala, ¿verdad? Y mete 10 semillitas, descomposición del número 10. El niño hace esto, despacito, 6 semillas más 4, 10. Sigue siendo el número 10. 2 semillas más 8, sigue siendo el número 10. Descomposición del número. Si hoy día he trabajado el 5, mañana realizo la descomposición del número 5. Voy a seguir desarrollando el pensamiento lógico-matemático en niños. Y chicas, todo eso está en Google, en las guías del Ministerio de Educación. Ahí pongan ustedes guía de matemática, minero, y ahí les arroja. Y ahí nos ponen estrategias para desarrollar el pensamiento matemático en el niño de inicial. Nos dan ejercicios. Lo ponemos en práctica y ahí nosotros podemos ver nuestros resultados. Ya sea en matemáticas, comunicación, en personal social y y en ciencia y ambiente. Leer y discutir cuentos o historias, lo que les mencioné. Voy a narrarles un cuento. O también podemos hacer una dramatización. El niño de 5 años elige su personaje, ¿verdad? Y ahí están contentos y felices con la dramatización. Después, en el aula, empiezo a preguntarles qué les pareció, cómo podríamos hacer otra narración de cuento o otra dramatización. ¿Qué nos dice la significación del cuento que hemos narrado? Para que ellos también poco a poco vayan teniendo en cuenta todo ello. ¿Se dará en el aula o qué nos hace falta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, chicas? ¿Se dará en el aula todo esto? ¿O nos hace falta un poquito más, sobre todo de leer textos? Primero tengo que leer textos y ahí recién yo los puedo poner en práctica. Si no, voy a tener un poco de dudas. Aportaciones, sugerencias. ¿Qué dice Eliana? Eliana, ¿estás en aula? Eliana, Sí, misita, buenas noches. dime, ya estás trabajando con niños de inicial? Sí, misita, estoy de auxiliar ahorita. Dime, ¿y cómo tu profesora, no, realiza estas actividades? ¿Qué estrategias se emplea para, por ejemplo, no, hacer que los niños
se expresen a través de la narración de cuentos. Ella, lo primero que hace es hacerle verles un video, ¿no? Un video, luego les lleva al espacio de lectura, de biblioteca, y les hace leer, les narra un cuento. O también ella les hace cerrar el ojo, los ojitos, ¿no?, a los niños, y les cuenta un cuento imaginario. Y es donde que los niños muestran diferentes emociones, ¿no? Y de acuerdo que va, la Miss le va contando, los niños van mostrando diferentes gestos en sus rostros, y que se emocionan, otros se sorprenden, ¿no? Se asustan, dependiendo la narración del cuento o la secuencia. Muy bien, muy bien. Ahí está que nos escuchaba su compañera. ¿Isaida desea participar? Buenas noches, Isaida. buenas noches con todas las compañeras. Lleva tu lápiz ya. Buenas noches. Bueno, diría yo que sí se desarrollan estas actividades en aula, Miss. Mira, yo el otro día tuve oportunidad de estar unos días con niños, este, y justo esta semana estaban trabajando de el proyecto sobre la biblioteca. Y ahí en las sesiones se desarrollaba, se hacía a veces una sesión exactamente donde era para contarles un cuento a los niños, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Le conté un cuento y luego, aquí en el internet ya busqué algunas imágenes. Mi idea era crear con ellos también otro cuentito. O sea, yo un cuento les cuento como así, o sea, es un cuento que yo lo inventé también de acuerdo a esta zona. Entonces a ellos se sienten así algo como que dicen, no, acá sucedió eso. O sea, eso les crea a ellos una imaginación de que más allá en el bosque y esto así, ahí sucedió. Entonces ellos se sienten motivados, ¿no? Y luego de motivarlos así, ya, entonces para eso he llevado algunas imágenes ya que más o menos lo que yo estaba pensando sobre qué va a ser ese cuento, que voy a hacerlo con ellos, ¿no? Y entonces, luego de haberles contado el cuento, yo les empecé a mostrar las imágenes e hicimos un cuento juntamente. Ellos, de acuerdo a la imagen que veía, ellos me empezaban a dictarme y yo en un papelote lo que ellos me dictaban, yo lo hacía. Y luego, claro, lo he leído y juntamente que al siguiente día, ya porque ya no avanzaba, ya no alcanzaba el tiempo, al siguiente día lo hemos corregido juntamente. Y ellos se sienten felices porque ellos han participado en la elaboración del cuento. Eso es lo que podría decirle, Miss. Gracias. Muy bien. De eso se trata, gracias Isaida, que nosotros busquemos nuestras propias estrategias. ¿Cómo lo voy a hacer participar? ¿Verdad? ¿De qué manera es que voy a crear en ellos ese pensamiento crítico? Que también, ¿no?, tengan esa capacidad de analizar, de reflexionar, de hacer una crítica constructiva acerca de lo que más les agradó del cuento. Pero nosotras somos las que buscamos esas estrategias, somos creativas. Porque si voy tan solo a presentar las imágenes y esto, y dibujen, no, pues, eso ya era antes. Ahora no. Él es el protagonista de su propio aprendizaje y nosotros más bien somos los que tenemos que dar esas herramientas necesarias para que ellos también puedan seguir mejorando sus aprendizajes. Sigamos. Dice, ¿cómo es un pensador crítico? Es aquel que es capaz de pensar por sí mismo.
No, habla tú. Habla tú. No, tú tienes que participar. A ver, ¿dónde está Mario? A ver, Mario, queremos escucharte, porque yo sé que Mario muy poco participa. Entonces, Mario, a ver, Mario, te queremos escuchar. Silencio, todos vamos a escuchar a Mario. Y también, pues dice, no, es aquel que es capaz de pensar por sí mismo. A ver, ¿qué te gustó de la narración? ¿Qué personaje te impactó? Y ahí con su lenguaje propio, ya, lo importante es que ya participó. Es honesto en reconocer sus prejuicios, prudente al emitir juicios y está dispuesto a reconsiderar ideas u opiniones. ¿Qué quiere decir? Que no es el saberlo todo, es prudente, es sencillo, ¿verdad? En emitir juicios, en emitir sus propias opiniones. No es que, no, lo mío se tiene que respetar porque lo que yo estoy diciendo es cierto. Espérate un momento. Todos, ¿no? Todas las opiniones se respetan. Que quizás tú hayas dicho algo o un poquito mejor, ok. Pero la que tiene ya la última voz de la palabra es tu profesor, es tu profesora, porque, entre comillas, es la que domina más la materia. ¿Estamos? Es la que domina más la materia. Luego dice, tiene preocupación por estar y permanecer bien informado. Lo que decía Rocío, pues, tengo que estar actualizada. Ya no, imagínense, ya tengo 30 años trabajando con niños. Y hasta ahora yo siempre me acuerdo de mis canciones que me enseñaron en aquel entonces. Pero ya esa canción se quedó ahí nomás. Han salido mejores canciones. Déjale que esté jugando, si no va a estar jodiendo. Y nosotras no podemos ser ajenas. Las ponemos, cantamos, las ponemos en práctica también, ¿no? Cuando estamos con ustedes. También clarito dice, tiene preocupación por estar y permanecer bien informado. Tiene que haber iniciativa. Tiene que haber iniciativa por capacitarme y actualizarme. Porque yo no puedo seguir con lo que me enseñaron en el pedagógico o en la universidad. ¿Cuántas de nosotras maneja alguna herramienta digital comiendo? y quizás Ya. están poniendo en práctica con sus niños? ¿Cuántas? No sabemos. Todo es malo, claro. Dile a De Matías que lo nuevo, guarde. acá, Cualquier. Compañera, disculpa tu audio. y a veces nos olvidamos, ¿verdad? De nuevo la palabrita mente abierta. Ya no podemos ser aquellos docentes en que nos encasillamos con los que nos dieron. Tenemos que mejorar. ¿Por qué creen que algunos colegios se marketean todos los años? La comunidad, los padres de familia, aplauden la gestión del director y de la plana docente. El Ministerio de Educación, a nosotros las profesoras de inicial, no nos pone una profesora de computación, no nos pone una profesora de inglés, no nos pone una profesora de danzas folclóricas. Pero sin embargo hacemos durante todo el año esos talleres, fomentamos
y se hacen unas reuniones con padres de familia. Y los padres de familia contentos y felices. ¿Cuánto es? Cada padre de familia paga 50 soles mensuales, dependiendo. Se reúne todo ese dinero y se paga a la profesora de inglés, de danzas y computación. Y vayan a ver los padres de familia contentos y felices. El profesor de danzas, él ya sabe que en el mes de julio, sí o sí, los padres tienen que ver a sus niños participando de diferentes danzas folclóricas. Él ya sabe ya las reglitas del juego. Y ahí están, nos marketeamos. Dicen las profesoras se actualizan, se capacitan. Muy buenas, las profesoras enseñan muy bien. Los niños salen bien aprestados. Y quiere decir que ellos también tienen que tener conocimiento de que nosotros nos actualizamos y nos capacitamos permanentemente. Eh, Ellos apuestan por la institución educativa. Ya empiezan en el mes de noviembre, ya empiezan en algunos centros educativos, ¿no? Empiezan las matrículas. 1 de diciembre ya es demasiado tarde, ya se terminaron las vacantes. Ceñito, de repente en enero, si algún niño deserta, ahí puede entrar. Si usted hubiera venido en noviembre ya hemos nosotras han empezado las matrículas en nuestros centros educativos. ¿Por qué creen que en los colegios particulares los padres apuestan para que su niño esté ahí? Imagínense, si ellos, siendo colegio particular, también se ganan el prestigio de la comunidad, ¿por qué nosotras no lo podemos hacer? Todo está en la iniciativa, en la decisión y en la gestión que realizamos. Acuérdense, algunas instituciones también generan sus recursos propios. Desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, el patio lo convierten en cochera. Y miren, de ahí pagan el internet. Las aulas tienen internet, tienen televisor, y de esos fonditos equipan las aulas. Imagínense que tienes internet. Nos damos el lujo de tener esto, ahí está. Generación de recursos propios. ¿Verdad? A ver, reúnete con tu plana docente y de los problemitas que hay, ¿cómo los pueden solucionar? Ha dado carta abierta al ministerio, ya no es nuevo. Eso está desde hace 7, 8 años atrás. Y también la directora, pues ya sabe, ¿no? Las reglitas del juego. Como directora, ella sabe que al finalizar el año, ella tiene que presentar un balance. Sí o sí. Si sobra 10 céntimos, qué sé yo, ¿no? Ahí está el número de cuenta del Ministerio de Educación. Entrega los 10 céntimos. Y no se complica la vida. Pero miren esa iniciativa, yo me como de mente abierta, ¿verdad? Porque después de todo tenemos niños. En ambos turnos tenemos niños. Porque si no viene la UPEL, lo cierra, porque no tenemos niños. Porque no nos preparamos bien, los alumnos no están aprendiendo, los padres de familia vienen, recogen sus fichas de matrícula, qué sé yo, sus documentos, se va por otro lado. Y nos quedamos con pocos niños. Y al ver esa problemática de la UPEL, ahí mismo se fusiona ese centro educativo con otro. Y se cerró. ¿Pero por qué? Por la desidia, la falta de iniciativa de la directora y de la plana docente. Más es por eso, no es por otra cosa. No sé si donde ustedes también viven, radican, será eso, pero al menos aquí en Lima, sí, con fuerza se da.
con fuerza será todo ello. ¿Hasta ahí alguna aportación, sugerencia que deseen hacer? ¿Qué opinan de este pensamiento crítico, de este pensador crítico? ¿Qué pueden opinar ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Dávila, Marta Dávila. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Bueno, yo pienso que lo que usted dice es totalmente cierto, ¿no? El detalle es cómo combatir, o combatir no sería la palabra, cómo incentivar esto en las escuelas particulares, sobre todo, donde se trabaja en base a un contenido, atropellando pues a veces las opiniones del niño, no hay tiempo porque tengo que avanzar, tengo que alcanzar determinados temas, ¿no? Entonces es muy interesante porque si lo vemos desde un punto de vista, vamos a ver que los niños de los colegios de las instituciones estatales tienen mayor ventaja que los niños de los colegios particulares, aunque pareciera algo increíble, pero avanzan y desarrollan un pensamiento crítico, mientras que en el particular se avanza mucho, mucho contenido, ¿no? Y como nos han dicho otras maestras, sí, tienen 2, 3 cuadernos, 15, 20 cursos, qué sé yo, pero ¿cuánto quedó en el niño? Un niño que cuando no, nos decía la profesora, no recuerdo su nombre ahorita, Aida, que un niño que llega a primer grado y realmente no tiene la capacidad de decirle al profesor o a la profesora, no, Miss, todavía no he podido copiar, ¿no? Entonces es realmente, creo que no solo para la etapa escolar, sino para la vida, desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Desde temprana edad. Eso sería todo, mis gracias. Muy bien, Marta. Sí, es verdad. Y sí podemos, ¿ah? El niño sí da respuestas. Todo está en que nosotros, pues primero, ¿no? Nos anticipemos, planifiquemos hasta dónde es que podemos, ¿no? Hacer que el niño poco a poco vaya desarrollando este pensamiento crítico con las diversas actividades que realizamos durante el día. Pero sí se puede hacer. Y con diversas áreas curriculares se puede realizar todo ello. ¿Alguna otra aportación? Zuli, ¿está en aula, Zuli? ¿No está en aula? ¿Alguna sugerencia? Ninguna. Aquí hay referencias bibliográficas también, si alguien desea leerlas, bienvenido sea, para también, qué sé yo, ¿no? Tener en cuenta acerca de un texto que amerita, muy aparte de las guías del ministerio que están muy buenas y que también, ¿no? Nos deslumbran la manera de cómo nosotros podemos ir mejorando en nuestros niños este pensamiento crítico. Si no, imagínense un niño pasivo, un niño memorista que no le estamos dando, ¿verdad? Esa libertad para que él solo pueda solucionar sus problemas que se le presentan. Vamos por acá. ¿Alguien más que desee participar? A ver, voy por acá. Un ratito para la asistencia. Un ratito para la asistencia. Un momentito. Creo que ya estamos con la hora también.
¿Algo más, chicas? Entonces, nuestra clase de hoy día ha sido relacionada a lo que es el pensamiento crítico. Si no hay ninguna pregunta, porque ya hay varias compañeritas también que han preguntado y también, qué sé yo, ¿no? Han podido expresar la manera de cómo es que están trabajando en algunas instituciones. Entonces, bienvenido sea, vuelvo a repetir, para fomentar en nuestros niños este pensamiento crítico desde temprana edad. Ya está. Entonces nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda, me escriben a través, ¿no? Del WhatsApp del grupo. ¿Estamos? Sí, profesora, buenas noches. Muy Sí, interesante. Miss, buenas noches. Igual Gracias. manera para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, chicas. Muchas gracias, Miss. La Buenas próxima noches. semana, profesora. Gracias. Cuídense. Bendiciones. Miss. De igual manera para ustedes también, chicas. Cuídense. Cuídense. Vamos por acá. Igualmente. Cuídense, cuídense.